En el 2020, aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam, somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. 4, 3, 2, 1. Ya. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, es miércoles, mitad de la semana. Muchísimas informaciones, algunas buenas, otras no tan buenas. De las buenas, podríamos nosotros hablar del anuncio que hizo el gobierno en el día de ayer de la inversión de 1.200 millones para nuevos subsidios. Esos subsidios van a estar focalizados en productos que como el pollo, la harina, importantes, ¿no? Para el alza de las materias primas de todos esos sectores, acuerdos que se han hecho con el sector avícola, para un poco amortiguar dentro de todo este proceso inflacionario, buscando un poco la vuelta, que a mí me parece que es correcto en medio de estas situaciones. Hay una situación inflacionaria que yo aquí lo que no he podido mucho entender es cuando me hablan de crecimiento versus inflación, pero lo cierto es que la inflación a escala mundial es un hecho. Tanto es un hecho que tú ves en el caso de Estados Unidos está cerca de un 9% todo el tema de la inflación. Entonces buscar las alternativas, ese anuncio que yo creo que sería ponderable y que bueno, podría ser bueno. Hay que buscarle las alternativas a la gente para que impacte, pero para que impacten los sectores más empobrecidos, no para que esos sectores o algunos sectores productivos no pierdan, ¿no? Dejen de ganar. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Mientras tanto, bueno, pues esa realidad de 1.200 millones que serían para nuevos subsidios para la producción de pollo, para la producción de harina, de maíz y demás y sus derivados, creo que es algo positivo en medio de todas las dificultades que hay que enfrentar, que se está enfrentando en estos momentos, pero no todas son de cal, también hay algunas de arena y esas de arena son bastante complejas. Pasando por... Claro, para llegar al tema de la delincuencia y de la criminalidad y de lo que está ocurriendo y de muchas cosas que debería de hacer las autoridades por dos elementos importantes. Uno, alertar, como siempre alertamos a la gente respecto al tema del COVID. Señores, lo que se nos dice hoy es que el COVID está aumentando. Así, tranquila, silenciosamente. ¿Cuál de los diarios es el que hace la advertencia, que nos da un briefing de... bueno, creo que es el periódico Hoy o el periódico Listín Diario, que nos dice, nos advierte de cómo ha ido aumentando. Sí, señor, cerca de 800 casos ya, hay 183 de nuevos casos de COVID, eso lo notificó Salud Pública y claro, los centros de vacunación, que si bien ya no proliferan como antes, los puestos fijos están ahí y para eso hay dosis suficientes de vacuna, no solo para los que requieran la cuarta dosis, dicen ellos, sino para los que no han completado ni la 1 siquiera hasta estos momentos. Y las declaraciones en el día de ayer de Mirna Ortiz, la miembro del Ministerio Público, respecto a los casos de corrupción, respecto a la respuesta que dan a muchas preguntas que nosotros nos hemos hecho y que tienen que ver por el expresidente Danilo Medina. Cuando se hace una revisión de los expedientes que están sobre la mesa, de los expedientes que hasta este momento se han estado tratando y que tocan muy de cerca, de manera fundamental, a familias y cercanos, tan familias como hermanos del expresidente Danilo Medina. La pregunta de la gente es, pero ven acá, ¿y por qué al expresidente, que además es mencionado en muchos de estos expedientes, y tú no sabes si se está haciendo, si se le está investigando, si se está procurando que dé explicaciones respecto a eso? Yo creo que arrojó un poco de luz la fiscal Mirna Ortiz en el día de ayer, cuando Mirna hablaba de que efectivamente se le está investigando al expresidente Danilo Medina. Por supuesto que las cosas son mucho más complejas y más en un país donde las cosas se acomodan para que nada funcione o para que gente que tenga responsabilidades queden totalmente excluidos, le da sentido de alguna manera a lo que ella decía, que en ese caso y en otros casos de otros expresidentes tiene que hacerse con mucha precisión y que hasta ahora no hay indicios, pero sí dice que hay 700 líneas abiertas de otros casos de corrupción, e incluye también el Odebrecht 2.0, pero incluye también el Coral 5G,
Ustedes saben que en el caso de Odebrecht 2.0, estamos hablando precisamente de lo que estamos diciendo ahora en la elaboración de algunos casos en los que las cosas se acomodan, y eso lo hizo muy bien Jan Alain, para que gente que no les interesa que se les establezcan responsabilidades, pues queden fuera, ¿no? Es el riesgo que no se podría correr en el caso de Danilo Medina, en el que también, según las leyes dominicanas, si tú no eres un responsable directo, entonces no tienes por qué cargar con las responsabilidades de cercanos, aunque esos cercanos sean tus hermanos o aunque sean tus jefes de seguridad. Sin embargo, hay casos en los que el involucramiento directo del expresidente Danilo Medina es algo que es un hecho y tiene que ver, por ejemplo, con las negociaciones que hizo de Punta Catalina. Ustedes recuerdan que en principio se había aprobado los 2.040 millones para la inversión por encima de otras ofertas de Punta Catalina. Danilo de manera directa negoció, y entonces ahí fue cuando tuvimos la cifra de 1.945 millones para Punta Catalina, que al final se disparó por las nubes, pero eso es otro punto. Y sobre ese caso podría entonces hacerse las investigaciones. Pero hay un elemento también que tiene que ver con las complicidades y tiene que ver con los acuerdos y tiene que ver con los manejos políticos. Tiene que ver con todo eso, ¿no? En casos de que cuando ya involucra directamente a un expresidente de la República, que yo estoy segura que nadie aquí duda de que el presidente no era ajeno a muchos de los casos de corrupción que aquí se conoce, pero bueno, también escapa a nosotros como ciudadanos comunes, no al Ministerio Público, cuando se quiere hacer un trabajo realmente con la pulcritud y el sentido de compromiso, aunque las consecuencias sean las que fueren. Lo hay en otros países y yo no veo por qué aquí no podemos ya de una vez y por todas romper con ese mito de que a los presidentes no se les toca, que no creo que es tampoco ni la lógica ni el sentido del actual Ministerio Público, quienes para mí, hasta que se pruebe en contrario, han hecho un trabajo de credibilidad y de mucha seriedad. Las dudas son parte de este ejercicio y uno tiene que poner en el escenario todas las lecturas posibles. Por supuesto, hay quienes hablan ya de posibles acuerdos, hay quienes hablan de negociar impunidades, que igual yo no puedo de ninguna manera atribuirlo al Ministerio Público actual, y aunque hubiesen las pretensiones desde los litorales políticos partidarios, dudo que gente como Miriam Germán se pudiera prestar a eso. Pero hay quienes dicen, y es parte de las especulaciones, que bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado negándose seriamente a una propuesta de modificación a la Constitución hecha por el presidente Luis Abinader, sus legisladores, claro, que trabajan bajo línea y directrices del partido, a lo mejor después de lo que se ha dicho y la luz que ha arrojado Mirna en esa conversación que tuvo ayer con periodistas, de repente se pudiera ver entonces que ellos pudieran estar de acuerdo con las modificaciones que hay que hacer a la Constitución, modificaciones estas que tienen que ver precisamente con, fundamentalmente, yo no sé qué habrá más ni por los bajos, no lo sé, pero es lo que se ha dicho también desde esa lectura político-partidaria aquí, pero fundamentalmente tiene que ver con que se institucionalice justamente ese Ministerio Público independiente, que a nosotros no nos mantengan en los sobresaltos que ahora, por ejemplo, con el desbordamiento de casos de corrupción y, por supuesto, con el involucramiento de figuras tan trascendentales como los presidentes de las repúblicas, en las que difícilmente pudieran salir airosos si nosotros tuviéramos precisamente esa justicia independiente, como lo hay en otros países, y ejemplos hay de sobra, como el caso de Perú, donde hay de todo como en botica, desde presidentes huyendo, presidente suicidado, presidente preso, de todo, por un expediente en el que nosotros tuvimos un protagonismo extraordinario. Pero bueno, vamos a ver entonces, fue alentador saber que hay 700 casos, y eso es mucho, ¿no? Para una reducción en el accionar de ese Ministerio Público. 700 líneas de investigación para 700 casos de corrupción. Es mucho, señores. Como es mucho lo que está ocurriendo en estos días en el país, y es mucho lo que está ocurriendo en términos de la delincuencia y de la criminalidad. Yo creo que hay que prestar atención, y parece que las autoridades tendrán que cambiar las estrategias. Mucho más allá de lo que hemos planteado, de que eso que tiene muchos factores y que debe de
atacarse por las diferentes vías el tema de la delincuencia, mucho más allá de todo esto, ese comportamiento reactivo de las autoridades, reactivo frente a los golpes contundentes que, como en el día de ayer, señores, en Los Mameyes, en una acción espectacular, lamentablemente de parte de la delincuencia, en el asalto que se produjo en una envasadora de gas. Óyeme, reaccionar ahora que tiene y obliga a que las autoridades tengan que dar respuesta, porque ya todo tipo de especulaciones ha empezado a conjeturarse respecto a este caso, por la manera de accionar, por el tipo de arma que se utilizó en ese asalto. Y bueno, por una intervención más activa de parte de las autoridades entonces en estos casos. En las últimas semanas la ciudad ha visto con mucho espanto una serie de hechos que, como ayer culminó de manera, óyeme, que parecía como unas películas de esas del viejo oeste norteamericano, la usanza del viejo oeste norteamericano, o de esas pantallas o de esas series que nosotros vemos en canales que como Netflix, nada más que nos está mostrando que la justicia nos está desbordando. La justicia no, la delincuencia nos está desbordando. Y es verdad, los delincuentes solos o en grupos, en motores, en vehículos de gama, con armas largas, con armas sofisticadas, que también ahora dicen que es el mismo tema del tráfico, el tráfico que se hace de armas, que si esas armas vienen de Haití, si pasan entonces es porque hay una delincuencia combinada que permite el paso y el negocio y el tráfico de esas armas desde Haití hacia República Dominicana. Pero con el tráfico, con el involucramiento de esas armas, como se ha dicho, y por la forma del accionar que pudiera también tener responsabilidades agentes militares y policiales, cosa que a nosotros, a ninguno nos sorprende, porque siempre en acciones como esta, lamentablemente, de delincuencia a gran escala, siempre, casi siempre, por lo menos casi siempre hay involucrados militares y policías. Ojalá que no sea así. Lo cierto es que, señores, en estos días la delincuencia ha desbordado, y lo ha desbordado todo, y la respuesta por parte de las autoridades del gobierno, los organismos de seguridad, los que tienen que dar respuesta contundente y creíble en este caso, es el gran desafío y es el gran reto para esa potencia de la delincuencia que está, señores, primero, sobre todo, con un miedo que se le ha perdido totalmente a la ley, a las autoridades, a la justicia, a la cárcel. Por eso actuaron de manera tan desafiante. Y segundo, por la masificación del tráfico, del consumo de drogas, el ambiente de pobreza, las pocas oportunidades de una juventud que parece que no logra satisfacer sus anhelos de vida, porque las herramientas desde lo oficial no se les da, y las respuestas mucho menos. Pero en este caso obliga una respuesta creíble y contundente, y por supuesto el accionar respecto a esta delincuencia que nos está desbordando. Señores, agradecer como siempre a la Farmacia GBC. Farmacia GBC abierta en todas las sucursales con un 20% de descuento también los domingos, y ahora igual en Puerto Plata. Gracias, por supuesto, a Sardinas Dimar. Euroestética está aquí en Santo Domingo Este, en la autopista San Isidro. A ustedes, como siempre, el abrazo y el agradecimiento por el seguimiento. Pedirles que compartan, que le den like si les ha gustado la transmisión, y como siempre, la suscripción necesaria. Soy Ivonne Ferreras.